Esa es nuestra disposición, nuestra actitud institucional. Sí hay una lección aprendida, pero esto pues nos sirve pues como decía el Chavo, para aprender en aquel programa de Chespirito, que no se aprovechen de nuestra nobleza. Y esta vez pues se quisieron aprovechar de nuestra nobleza institucional, pero gracias a Dios siempre resultaron las elecciones limpias, transparentes y confiables. A pesar de todo lo que sucedió, sí se cometió un error y fue una falta de respeto a la sociedad hondureña, fue la puntualidad. ¿Qué quiere decir el actual jefe del Estado Mayor Conjunto con esa frase? Bueno, en primer lugar, lo que veo que él está haciendo es un reproche que no lo dirige a nadie en particular, sino que lo tira así de manera abierta cuando dicen no se aprovechen. Me parece que no está bien y entiendo cuál es el contexto de lo que se está diciendo. Las instituciones son nobles, no hay duda, pero la nobleza de las instituciones no es un hecho nada más porque está escrita en la Constitución. Cada institución del Estado tiene un factor de su propia nobleza. La nobleza la hacemos quienes operamos las instituciones, en la medida en que somos responsables, en la medida en que prevenimos, en la medida en que tomamos acciones cuando es necesario, cuando detectamos que algo está ocurriendo. Así que garantizamos que lo que el pueblo hondureño, en este caso, está sujeto o espera recibir de cada una de sus instituciones, va a llegar en el tiempo, en la condición, en la calidad en que debe llegarle. Eso es lo que le da nobleza. Por ejemplo, voy a irme a otro extremo, un socorrista, por ejemplo. Las entidades de socorro son nobles por el propósito, pero además son nobles por el riesgo que corren, por la disposición a llegar en el momento, no importa cuáles sean las condiciones en las que lo van a hacer. O sea, cuando encontramos ese comportamiento en las instituciones, podemos decir la institución se comporta con la nobleza que procede. Ahora, si entramos a discutir ya los detalles de lo que la expresión contiene, otra vez, seguro que él sabe que en alguna parte hubo alguien que intentó o lo hizo trastocar el proceso. Para mí eso no justifica el hecho. ¿Por qué? Y me puse frío ayer cuando escuchaba en el programa, cuando usted le dijo, o creo que fue Rosendo que le dijo, pero ustedes, ¿por qué Fuerzas Armadas tiene estas misiones? Bueno, Fuerzas Armadas tiene estas misiones y es única, porque tiene capacidades desarrolladas para desempeñarse eficazmente en un ambiente de cualquier naturaleza, con los máximos factores de riesgo, con la posibilidad incluso de que exista otro sujeto interactuando con ellos con la intención de destruirlo, de parar su capacidad, o sea, en un extremo de confrontación, que no es el caso. Entonces, cuando se le dijo eso, una de esas capacidades es inteligencia. La inteligencia es para prevenir, para poder detectar cualquier situación que pueda impedir que la misión se cumpla, cualquier situación que ponga en riesgo lograr los objetivos, en este caso del Estado de Honduras, del pueblo hondureño, de llegar a una elección en las mejores condiciones. Si eso no se detectó, quiere decir que hay una falta de capacidad, que él la dijo, y eso, como insisto, me dejó frío cuando dice, no tenemos inteligencia. Cuidado, porque entonces estamos hablando de instituciones que están trabajando a ciegas. La inteligencia es vital. Fuerzas Armadas no puede, ninguna institución puede operar en cualquier espacio sin inteligencia, mucho menos una que tiene en su definición el hecho de velar por la paz en Honduras. No se puede velar por la paz en Honduras, en ninguna parte, si no se tiene inteligencia que le esté diciendo esto está pasando, esto viene, esto puede ocurrir en un momento determinado. Aquí están los indicadores, se están presentando. No se puede garantizar el imperio de la Constitución porque sabemos, la experiencia nos demuestra, que siempre hay personas que por desconocerlo, por mala intención, por inducción de otros, por inducción de extraños, por inducción de criminales, van a pretender violar la Constitución de la República. Entonces tampoco es un tema de buena fe, de aprovecharse o no de una nobleza. No, no, no. Las instituciones y esta institución, Fuerzas Armadas, debe tener la capacidad total
de poder enfrentar, de poder detectarlo a tiempo, debe tener los mecanismos apropiados para contenerlo e inclusive anularlo, si es el caso. O sea, no es suficiente decir no se aprovechen de nuestra nobleza. Y yo lo entiendo cuando él lo dice, y lo dice con precaución, se queda cortito para no ir más allá, como usted lo dice, tal vez ya dio la información a la Fiscalía, que es la que le corresponde, que es la que le ha caído un peso enorme, porque hoy Fiscalía tiene que entrar a darle información a Honduras de la verdad. No puede jugársela a la Fiscalía, no puede minimizar los hechos, no puede minimizar la responsabilidad de sea quien sea. Dos instituciones están enfrente, Consejo Nacional Electoral y Fuerzas Armadas, donde está repartida. Y yo diría que todavía Fuerzas Armadas tiene un peso mayor, porque Consejo Nacional Electoral no tiene la responsabilidad, por ejemplo, de garantizar el imperio de la Constitución. Fuerzas Armadas sí lo tiene, y eso es total, o sea, no le dice solo esta parte, no le dice aquí, no, garantizar el imperio de la Constitución. Es una misión gigantesca, es enorme, para la cual requiere sin duda alguna disponer de los mecanismos, hay que mantener contacto con el resto de la institucionalidad nacional para poder activar todos los mecanismos que le sirvan para efectivamente poder cumplirlo. Entonces, la nobleza de una institución como Fuerzas Armadas, obviamente se puso en entredicho, pero depende mucho de lo que hagamos y de cómo digamos lo que tenemos que decir. Se requiere firmeza, no es simple, es una carga complicada, siempre va a ser complicada, porque esas misiones no son misiones sencillas, son todas misiones de alto peso. El Estado debe tener, aquí aparece, por ejemplo, debemos ver al Congreso que pasó, debemos ver a otras instituciones, la misma Presidencia de la República, fíjese bien. Un Estado que tiene una fuerza militar debe dotarla del presupuesto que necesita, oportunamente, siempre. Debe dotarla de los materiales que necesita, debe dotarla de las capacidades reales que necesita, debe dotarla del liderazgo correcto que necesita, pero además de eso también debe protegerla y evitar que otras instituciones perturben su funcionamiento. Le exigimos a Fuerzas Armadas que sea apolítica, por ejemplo, pero no le exigimos a los políticos que gobiernan en todo el tiempo que no traten de meterse a Fuerzas Armadas. O sea, aquí como que no entendemos quién es el responsable, si el violado o el violador, quién está violando. Sí lo entendemos, al final sí lo entendemos, pero digo, por eso digo, actúa con premeditación. Como que no entendemos, queremos ponerle a uno la responsabilidad de que no ocurran las cosas incorrectas, pero no le prestamos atención al otro y no le exigimos. Voy a aprovechar